Imaginad que estáis en el instituto, el primer día, nuevos profesores, compañeros, aulas, asignaturas, y de repente llega Santiago Vallejo Muñoz, vuestro profesor de Biología y Geología, y os dice que ya no estáis en el instituto, que estáis en el Centro Nacional de Control de Enfermedades, donde trabajáis, que acabáis de volver de investigar una enfermedad, pero que ha aparecido otra nueva y rara que convierte a las personas en lo que conocemos como zombies. Soy María González Royán, tengo 17 años y soy exalumna y superviviente de zombiología. Tras la primera semana de clase, entregábamos nuestra primera investigación sobre una enfermedad que eligiéramos. Así, cada semana investigaríamos sobre un tema nuevo, acorde con el temario, y luego en clase veríamos qué habíamos aprendido que nos había parecido interesante. En el caso de esta primera exploración, veríamos los diferentes tipos de enfermedades o algunos síntomas de algunas de ellas. Pero recordad que una nueva enfermedad acababa de aparecer, se extendía rápidamente, era una epidemia. Por lo tanto, tuvimos que reaccionar rápidamente. Nos tuvimos que organizar por unidades familiares, que eran personas que se nos asignaban a nosotros, a cada uno de los alumnos de la clase, y a las que teníamos que mantener vivas. Otra de las cosas que tuvimos que hacer fue ver con qué recursos contábamos y ver cómo nos abasteceríamos en el futuro. Pero cada semana entregaríamos un trabajo nuevo, como he dicho. En este caso, aparte de esta nueva enfermedad, un trabajo sobre estas necesidades, cómo las íbamos a cubrir. La clase se convertiría en reuniones del Centro Nacional de Control de Enfermedades, donde nos juntábamos con los demás líderes y veíamos qué habían hecho ellos para sobrevivir. Además, nos podían ayudar y nosotros también podíamos ayudarlos, por si alguno estaba más atascado en alguna de las investigaciones y no sabía cómo seguir adelante. Las clases también se dividían en grupos de apoyo. ¿Para qué? Para si alguno de sus miembros dejaba de entregar los trabajos, el resto del grupo estaba ahí para apoyarle, para ilusionarle a que entregara estas investigaciones y que no se fuera y no dejase la dinámica de la clase. Aún así, lo que yo me encontré fue que hubo compañeros que dejaron de entregar estos trabajos, pero no por ello dejaron de participar en clase, porque zombiología, además de plantear un hilo conductor diferente, utiliza una metodología llamada gamificación. Gamificación consiste en aplicar elementos propios de los juegos a situaciones no lúdicas. En nuestro caso, éramos participantes de un concurso de preguntas basadas en la información que habíamos sacado de las investigaciones. Con estas preguntas ganábamos puntos, que nos servían para conseguir unos días extra para entregar una investigación, subir la nota de alguna de ellas o recuperar vidas. Porque en zombiología podías perder la vida. La vida se perdía cuando no entregabas una investigación, porque esto suponía un aumento del riesgo de que tú o tu unidad familiar no sobrevivierais. Así se desarrolló todo el curso, que se dividió en 3 fases, acorde con los trimestres del año académico. La primera fase fue la del estallido de la epidemia y supervivencia. En esta fase era en la que más peligro corríamos porque acababa de aparecer esta nueva enfermedad. Nos tuvimos que organizar rápidamente y ver qué necesidades tenía nuestra familia y cómo las íbamos a cubrir. La segunda fase fue la de investigación. En ella ya sabíamos cómo convivir con los zombies, pero no por ello había que bajar la guardia. Recordad que éramos investigadores. Por lo tanto, a través de disecciones que hacíamos en el laboratorio, podíamos elaborar informes y ver de dónde procedía esta enfermedad. Otro de los objetivos de esta fase era buscar dónde íbamos a cultivar o dónde íbamos a acceder a agua, porque seguramente que para entonces los recursos se hubieran acabado. Esto lo logramos haciendo un estudio de los suelos de nuestra zona y analizando las condiciones en las que se encontraba el río de nuestro pueblo. La tercera fase fue la de repoblación. En ella estudiamos los diferentes ecosistemas, la dispersión de comunidades y ya habíamos alcanzado la cura y sabíamos el origen de esta enfermedad. Habíamos salvado el mundo. Pero el hecho de que superásemos esta situación no quiere decir que en el futuro no se pueda volver a repetir. Por lo tanto, tuvimos que hacer un registro con todo lo que nos había servido para sobrevivir.
y lo plasmamos siendo los protagonistas de una película, de una novela o de un diario de supervivencia. En mi caso, hice un diario de supervivencia. Para mí, zombiología supuso una ventaja en los años posteriores de ESO y bachillerato, porque ya sabía cómo encontrar una buena información, cómo saber si una fuente era fiable o no y seleccionarla, cómo redactar un trabajo, cómo trabajar en grupo o trabajar en el laboratorio. Y todo esto lo había aprendido de una forma diferente, sin trabajar más. Y además, mis compañeros y yo éramos los protagonistas de una historia, éramos los responsables de salvar el mundo. Pero este proyecto funciona con la labor fundamental del profesor. Este profesor tendrá que convencer a alumnos, familias y al resto de comunidad educativa de la valía de su proyecto, de la eficacia. Tendrán numerosos trabajos para corregir cada semana en lugar de exámenes mensuales. Tendrá que preparar muy bien todas las actividades y preguntas que va a hacer durante la clase y además tendrá que ejercer de animador de la clase, porque él es el que lanzará las preguntas del concurso. Todo esto lo conseguirá si consigue transmitir su pasión por la biología y geología, por la zombiología, si está ilusionado con este proyecto, si cree en él y está dispuesto a aplicar metodologías nuevas en sus clases, aunque ello le conlleve un mayor esfuerzo. Esta idea se basó en la metodología creada en 2012 por David Hunter, un profesor de geografía estadounidense llamada Zombie-Based Learning, que consistía en aprender geografía a partir de un apocalipsis zombie. Pero todo esto plantea una situación que se da más allá del aula. Es una situación en la que se da más allá del instituto. Por lo tanto, se puede aplicar con otros temas a otras asignaturas, como es el caso de Nacho Maté, un profesor de un instituto de Badalona, que utiliza la serie española del Ministerio del Tiempo para dar historia. Por lo tanto, sus alumnos se convierten en trabajadores del Ministerio del Tiempo, al igual que nosotros nos convertimos en trabajadores del Centro Nacional de Control de Enfermedades. Pero recordad, todas estas son maneras diferentes de aprender, son maneras diferentes de enseñar, que hacen a los alumnos protagonistas de una historia, protagonistas de salvar el mundo y responsables de ello, o protagonistas de salvar la historia como en el Misterio del Tiempo. También recordad otra cosa más. Los investigadores de este año todavía no han localizado el origen ni la cura para aquella rara enfermedad. Por lo tanto, por si acaso, tengan cuidado ahí fuera. Muchas gracias.